Muy buenas tardes, mi nombre es Flor María Pinta Guaycha y me encuentro cursando la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y en este día se me ha pedido hacer un análisis acerca del régimen político de la Constitución del año 2008, así como una crítica de filosofía política respecto de la Constitución del año 2008 y los autores de los que hemos tratado durante el presente bimestre en la materia de análisis político. Para empezar, debo decir que la Constitución del año 2008 es una constitución garantista de doctrina neoconstitucionalista que determinó a partir del año 2008 el establecimiento de un nuevo régimen político y de derechos fundamentales, humanos fundamentales para las personas y los ciudadanos ecuatorianos en relación, por ejemplo, con el reconocimiento de nacionalidades y grupos indígenas que no habían estado establecidos en la Constitución, asimismo como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como titular de derechos. Algunas personas dicen que la naturaleza no debería tener derechos o no debería ser titular de derechos porque no tiene la capacidad para reclamarlos, pero las personas, como personas naturales, podemos ejercer un acto de defensa o de representación de la naturaleza para la defensa de sus derechos esenciales, su estructura y su esencia que nos da cobijo y nos provee de elementos para subsistir a los seres humanos. Asimismo, en el artículo 1 de la Constitución, vemos que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Al que se refiere derechos y justicia social es que a partir de la Constitución del año 2008 se ha buscado que se establezca un régimen de equidad y equilibrio entre los ciudadanos, los mismos que no tengan que no tengan que solicitar sus derechos, sino que esos derechos que están establecidos les sean entregados, pues son titulares de los mismos. Asimismo, la justicia se refiere a justicia social, se refiere a un régimen equilibrado de equidad y equilibrio para los ciudadanos sin distinción de ningún tipo. Cuando hablamos de democracia, nuestro país es un país democrático, no solamente por el hecho participativo de las personas cuando acuden a votar, sino los estados también son democráticos cuando existen condiciones igualitarias para los ciudadanos, lo que no podemos decir que se realice en nuestro país, pues efectivamente, aunque se ha establecido en la Constitución, falta mucho para consolidarnos como un estado verdaderamente democrático de igualdad y derechos equiparados para todos los ciudadanos. Asimismo, soberano, porque la soberanía del Ecuador radica en el pueblo. El pueblo es el que determina a sus mandatarios mediante la elección popular y quiénes son. Y los mandatarios o los representantes elegidos por el voto popular en democracia tienen que rendir cuentas a los ciudadanos acerca de su actuar. Asimismo es independiente porque no requiere de consultas ni de recurrir a otro elemento, otro país para poder actuar, y su estructura la maneja el Ejecutivo como representante del pueblo, elegido en las urnas de manera democrática. Es intercultural, plurinacional, porque se encuentran dentro del territorio ecuatoriano una diversidad de culturas ancestrales que forman el acervo histórico y el antecedente cultural más importante del Ecuador. Asimismo es laico porque no se reconoce una sola religión, sino que se respeta la ideología y la idiosincrasia de credo de las personas dentro del territorio. Respecto de los autores y el análisis crítico respecto de filosofía política en relación con la Constitución y los autores de los que hemos tratado durante este bimestre, debo referirme en primer lugar a Piero Zambalón, quien habla en una frase muy interesante acerca del proyecto de una sociedad de iguales que se encontraba en el corazón de las revoluciones en el siglo XIX, especialmente en Francia y Estados Unidos. Esto se asemeja mucho a nuestra Constitución y tiene relación, puesto que la Constitución del año 2008 buscaba un cambio y una transformación estructural del Estado ecuatoriano, buscando la igualdad y la equidad para los ciudadanos. Asimismo, Robert Dahl señala que un gobierno que infringe los derechos no es un gobierno democrático. Recalco lo dicho anteriormente, puesto que aunque seamos un país, un grupo de personas pertenecientes a un territorio participativas que van a las urnas y eligen a sus mandatarios, no quiere decir que por eso seamos democráticos. Ese es solamente un elemento de la democracia. La democracia también se funda de equidad, de igualdad y trato igualitario para sus ciudadanos. Por eso dice Robert Dahl
que un gobierno que infringe los derechos de sus ciudadanos no es democrático, porque en los gobiernos que han precedido, que se han encontrado en el mando últimamente, no han sabido representar debidamente a los ciudadanos. Por ende, hacen tambalear o hacen dudar acerca de nuestro régimen democrático. Asimismo, Adam Przeworski habla sobre las democracias fuertes y dice que solo las democracias fuertes se mantienen y logran sobrevivir. Las democracias fuertes se mantienen y logran sobrevivir, puesto que sus instituciones y sus sistemas son fuertes, sus economías son estructuradamente consolidadas, entonces brindan a los ciudadanos seguridades en el ámbito social y en el ámbito económico, entonces sus ciudadanos creen en sus instituciones, por ende fortalecen la democracia. Por lo que podemos decir que nuestra Constitución del año 2008 buscaba especialmente eso, consolidar una democracia fuerte y para que brinde estructura y fortaleza al Estado. La misma no ha sido así, sino que más bien la democracia cada día se viene debilitando, aunque no debemos dejar de lado que efectivamente la Constitución del año 2008 prepondera una democracia de un Estado fuerte, o por lo menos buscaba que nos convertamos como Ecuador en una democracia, un Estado fuerte y poderoso. Asimismo, Giovanni Sartori, en Ingeniería Constitucional, dice que el presidencialismo ha funcionado mal. El presidencialismo ha sido un régimen de mando, un régimen de distribución o de administración del poder básicamente común en América Latina, y si hablamos del Ecuador, efectivamente gozamos o disfrutamos de un presidencialismo en el que se encuentra centralizado el poder en el Ejecutivo. Asimismo, es el Ejecutivo el que ejerce el mando del Estado, así lo dice la Constitución, que es el presidente el que ejerce la representación del gobierno y toma las decisiones y ejerce la representación de los ciudadanos en el mando del gobierno. Asimismo dice que ese presidencialismo ha funcionado mal, efectivamente, porque en lugar de dedicar al servicio de los ciudadanos, lo que ha buscado es captar mucho poder, anular a las demás instituciones y centralizar sus decisiones sin necesidad de tomar en cuenta a las demás instituciones, lo que es un error, pues en democracia deberíamos trabajar en instituciones de manera mancomunada para lograr los objetivos comunes de servicio a los ciudadanos del territorio. Es por eso que Sartori dice que el presidencialismo ha funcionado mal, porque ha sido más bien una doctrina centralista y autócrata que ha permitido centralizar el poder en una sola persona, anulando a las demás funciones. Que no está de más decir que en el Ecuador tenemos una función ejecutiva ejercida por el presidente, una función legislativa ejercida por la Asamblea, una electoral y una de transparencia y control participativo de los ciudadanos que han funcionado de manera muy vaga. Debo decir finalmente que nuestra Constitución del año 2008 es una constitución sumamente garantista de los derechos de las personas. Ahí tenemos a las personas LGBT y a los grupos de indígenas y plurinacionales a los que se les reconoció algunos de sus derechos y su personalidad como grupos ancestrales. Pero también es importante decir que el problema no es la Constitución del año 2008, pues se encuentra bien estructurada. El problema nace en la forma de administración o en las personas que se enquistan en el poder para administrar la cosa pública de manera equivocada.